Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a seguir hablando de la temática que traemos, unos conceptos que son importantes y que forman parte del pacto que el Señor ha venido haciendo en cada generación, y cada uno de ellos tiene algo, tiene un contenido, con quién lo hizo, qué es lo que busca, si ese pacto es por esa generación o va a continuar a la siguiente generación. Por eso es importante conocer y, digamos, el propósito del Señor o el objetivo de Dios con la humanidad es perdonar a la humanidad, perdonar al hombre en su pecado, en su transgresión, en aquellas cosas que de pronto nosotros estemos haciendo y que delante de Dios sabemos nosotros que está mal, pero no queremos corregir. Y por eso el Señor va a buscar la forma, va a buscar la manera de cómo nosotros nos alejemos de ese pecado y busquemos la presencia de Dios. Porque mientras estemos en esa práctica o estemos haciendo o cometiendo ese error, pues estamos mal delante de Dios. Y si Dios viniera, seguramente no se va a ir con el Señor, porque el pecado no va a entrar a la presencia de Dios y tampoco al lugar donde mora el Señor. Por eso es importante mirar y analizar cómo es mi caminar y empezar a poner en orden mi casa, empezar a poner en orden mi mente, empezar a poner en orden, digamos, cómo es que yo debo seguir al Señor. No todos lo vamos a hacer de la misma manera, pero todos vamos a llegar al mismo punto. Porque cada uno de nosotros tenemos situaciones, tenemos circunstancias, vivencias, cada uno tiene una forma de ser diferente. Pero el modo como el Señor quiere es el mismo, porque es a través de Cristo. Es a través de Cristo y cada uno de nosotros buscamos cómo debemos o cómo nos vamos a poner en orden en la sintonía con el Señor. Como el plan del Señor es el perdón por el pecado que cometió Adán y Eva, y es que obedecieron la voz no de Dios, sino la voz de la serpiente. La palabra perdón, la parte de la etimología de la palabra, cómo está formada, es muy interesante, porque esta palabra está formada por dos partes. Una es per, que significa completo, y donar, que significa entregar sin una retribución. Eso es lo que hace, lo que significa la palabra perdonar. Decir que el Señor donó para que mi pecado, para que mi mal andar, para que mi lejanía o mi mala actitud delante de Dios sea que
borrada, porque ese es el objetivo del Señor. Por eso es importante conocer que lo que el Señor donó, entregó, y para poder llegar a la obra del Señor en el antiguo pacto, el Señor vino haciendo una serie de procesos. El Señor vino enseñándole a esas generaciones qué era lo que Él iba a hacer al final. Porque para poder conocer el final, tenemos que conocer el principio, dice Isaías. Para usted conocer el fin de todas las cosas, debemos conocer el principio. De qué forma y de qué manera Dios ha venido trabajando en las familias, en las naciones, con personas. ¿Para qué? Para que esa generación, para que esa familia, para que esa casa entre en ese perdonar de Dios. Es decir, por completo Él nos donó a su Hijo, nos entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Esa es, digamos, la etimología de la palabra perdón. Por ejemplo, podemos decir, ¿qué es la palabra seguir? Seguir es llevar una secuencia, o como dice, tenemos tantos seguidores, o sea, personas que están al pendiente o que están siguiendo lo que yo estoy haciendo. Pero si yo le digo, es que yo estoy persiguiendo esto, eso ya es diferente, ¿cierto? Porque estoy teniendo otra actitud. Estoy buscando de pronto con más intensidad el seguir a alguien. Los celosos persiguen a su esposa, persiguen a la novia, a ver de lo que, pero con una intención, con un querer saber o con una situación de querer conocer qué es lo que está haciendo. Bien. Eso en cuanto al propósito, digamos, universal, y el único objetivo que tiene el Señor con la humanidad es perdonar. Y en nosotros, si ya está esa gracia, si ya está esa actitud de Dios, yo tengo que buscar permanecer en ello, permanecer en ese concepto. Y esa es una batalla y es una lucha que tenemos todos, porque hoy me sale esto, mañana me salió por aquí, me brincó por aquí tal cosa, y estamos en ese proceso de lavamiento. Dice así: debido al pecado del hombre en el jardín del Edén, Adán escuchó la voz de Eva y la obedeció. Eva escuchó y obedeció la voz de la serpiente. Vuelvo y le repito lo que hablábamos el jueves. ¿Cuál voz es la que usted está escuchando? ¿Qué voz es la que usted está siguiendo? ¿Aquel que se opone para que usted busque al Señor? ¿Aquel que la lleva a cometer fallas y a ser transgresores de la ley? ¿Cuál es esa voz que nos está llevando a no mantener rígida o no mantener digamos, como al cuidado la voz de Dios? Por eso es importante saber distinguir, saber diferenciar la voz de Dios de la voz del hombre, del adversario, de esa persona que como tiene cosas contra mí, me quiere sacar, me quiere, no me dejes solo, pero sí sale y se va y yo sí me quedo sola en la casa. No, es que vamos a hacer tal cosa, pero no, vamos por la tarde, entonces ¿por qué no me dejó ir a culto? ¿Ya? Fíjense que son todos esos argumentos y todas esas situaciones que a veces esas personas que se oponen, la Biblia dice que son los usos del diablo para que usted no busque de Dios. Así sea su esposo, sea su papá, sea quien sea, si la persona no está dentro del camino del Señor, es una herramienta que va a ser usada por el diablo para que usted no busque de Dios. Es una persona que está a merced del adversario para que usted no venga a buscar al Señor, para que no leamos la palabra, para que no oremos o no caminemos dentro de los parámetros santos del Señor. Dice, la desobediencia a la voz de Dios en sus mandatos puede traer maldición sobre nosotros. La palabra de Dios dice, si usted hace esto, esta es su recompensa, esta es su paga. Si usted no lo hace, esto es lo que viene para el que camina en la desobediencia, violando el mandato, violando el decreto de que el Señor dio. ¿Para qué? Para mantenernos en el camino
correcto, para mantenernos en la dirección hacia Dios. Dice, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa, porque de ella fuiste tomado. Fíjense que la actitud de Adán de haber obedecido la voz no de ella, porque Dios se lo dijo, fue a él. ¿Qué llevó a que Dios dijera algo? ¿Para qué? Para que fuera más difícil la estadía del hombre sobre la tierra. Porque maldición es hablar mal, es decir algo que va a traer opresión. Por eso el Señor dice, ¿sabe qué? Su trabajo, usted tiene que elaborar, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque usted cometió una falla, porque usted cometió un delito, porque usted pasó por encima de lo que yo establecí. Ahora, toda su labor va a ser con esfuerzo, con trabajo, y no espere que le den rosas, le van a dar espinos y cardos. Eso es lo que nos dice el Señor. Si los que estamos con el Señor, a veces nos cuesta trabajo la parte económica o caminar con el Señor, yo digo, ¿cómo está el que está fuera del camino? Yo pensé, ya está bien. ¿Usted está seguro? ¿Bien con quién? Con Él, pero con Dios. Porque aquí el objetivo no es que usted esté bien con el hombre, que usted le encante a su esposo o a su esposa o a su amiga o al que sea usted. Pero si viniera el Señor, ¿qué pasaría con mi vida? ¿Qué pasaría con mi ser? Me quedaría, ¿por qué? Porque yo le estoy agradando al hombre. Porque para mí es más importante agradarle el corazón y los ojos del hombre y no el corazón y los ojos de Dios. Ese es el problema que nosotros tenemos. Todavía no hemos definido hacia dónde yo me quiero dirigir. Todavía no hemos determinado el camino que me va a llevar a mí a la muerte eterna, a la vida eterna. Porque hay dos opciones. Usted a veces dice, no, esto es de vida o muerte. Sí, claro, las cosas de Dios son de vida eterna o de muerte eterna. Así de sencillo como nosotros lo decimos. No, es que esto es terrible, esto es de vida o de muerte. Tengo que hacerlo porque, pues sí, vuelvo y se lo repito. Las cosas con el Señor son de vida o de muerte. No hay más opción. Usted y yo somos los que definimos si quiero la vida eterna, que la palabra de Dios me da unos parámetros, la palabra de Dios me da unas instrucciones, o también yo puedo seguir el camino de la muerte. ¿Ya? Entonces ya es decisión mía. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Agradar a Dios o agradar al hombre? Desafortunadamente nosotros buscamos siempre agradar al hombre. Eso es, por encima del Señor está el hombre, están las necesidades. Y ahí es donde viene el acabose de ¿quién? De nosotros. ¿Ya? Bien. Dijo, y el Señor le dijo que, o sea, cuando una persona participa dentro de un pecado, dentro de una desobediencia, todos los participantes de eso reciben de parte de Dios. Adán, Eva y la serpiente recibieron el juicio del Señor, la sentencia, la justicia del Señor. Luego, si yo estoy cometiendo un pecado con alguien, ese alguien y yo, voy a recibir una paga, voy a recibir una situación de parte de Dios. Entonces, no diga, pero ¿por qué yo estoy así? ¿Pero por qué no salgo? Digamos, mírese si estamos haciendo lo correcto. Mírese, hermano. ¿Por qué nosotros nos cuesta tanto trabajo disponer nuestro corazón para servirle al Señor? Porque hay otras cosas importantes para mí. Y no es el servicio al Señor. No es hacer una oración, no es una alabanza, no es una enseñanza, porque son, no. Ahí sí, eso allá que hagan los demás. Yo soy oyente. Yo voy y escucho. Y si me sirve, lo pongo por obra. Y si no, pues lo dejo pasar y ya, no ha pasado nada. Ese es el concepto de una persona que tiene lejanía con el Señor, que no tiene vínculo con el Señor. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo tengo que mirar que lo que me están enseñando, que la instrucción que me están dando, yo tengo que ponerla por obra. Porque eso es lo que me va a ayudar a crecer. Eso es lo que me va a ayudar a acercarme a Dios.
Y ese es el problema que hoy en día nosotros tenemos. Y nosotros estamos viendo que lo que habla la Organización Mundial de la Salud, que bien esto no es porque aparece, esto no es porque alguien hizo, no, eso ya todo está planeado, todo eso ya está organizado por esos entes y por los dueños del balón, sino porque dicen, se presentó esto y aquí está la vacuna, porque ellos ya lo enviaron, porque ellos ya lo pasaron, porque ellos ya lo hicieron. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros, hermano? ¿Salir corriendo a ponernos las miles de vacunas o hacer lo que dice el Señor en su palabra? Mire hacia lo alto. Mire hacia lo alto donde está Él, el sanador, el cuidador, el que me protege, el que me cuida, el que me guarda. Eso no le dijo el Señor al pueblo de Israel cuando estaban siendo mordidos por la serpiente, el que mire al maldito ese, porque allá estaba representando, era al Señor que se hizo maldito por nosotros. Y por eso dice, mírelo a Él. Y no solamente, pero es que yo no veo nada, no, esto con sus ojos espirituales, con el obedecer, con el apartarme, con el creer en Él, es lo que me va a dar a mí protección y cuidado. Es lo que no va a permitir el Señor que venga esa plaga que fue planeada por el hombre, porque todo es planeado por el hombre. El hombre es el que busca destruir al mismo hombre. ¿Por qué? Porque detrás de eso están los intereses, está el dinero, está el poder, está la imponencia que quieren. Y los que tienen plata, pues hacen lo que quieren. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí el Señor nos está diciendo, cada uno de nosotros estamos recibiendo de acuerdo al caminar que nosotros tenemos. Si yo estoy caminando bien, pues puede que me toque algo, porque puede ser que Dios utilice una situación para probar mi fe, como lo hizo con Job. Puede ser que el Señor permita que yo pierda esto, porque necesita mirar qué hay en mi corazón. ¿Solamente le importa la plata? ¿Solamente usted viene a mí es por el dinero? Recuerde que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y no me interesa de que yo tenga plata para comprar, para beber, para bailar, para eso. No me interesa lo demás. Bueno. Me gustaría escucharlo cuando esté en el infierno. ¿Qué opina? Porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Dice, con nuestra desobediencia a la palabra podemos perder la voz de Dios. Se refiere a cumplir su palabra. Cuando yo no obedezco la palabra del Señor, yo no estoy escuchando su voz. Porque esta es la voz de Dios, hermano. Este manualito, este librito es la voz de Dios. Y aquí Él me está hablando todos los días. Todos los días Él nos está hablando. Aquí en la palabra usted encuentra todo lo que va a vivir cada nación de la tierra. Dios le dijo a Jeremías, venga, le voy a dar un mensaje. Vaya, llévele el mensaje a Elam. Vaya, llévele el mensaje a Egipto. Vaya, llévele el mensaje a Edom. Vaya, llévele el mensaje a los amonitas, a los egipcios, a Babilonia. Vaya, llévele el mensaje. Aún a mi pueblo, vaya, llévele el mensaje. Y dígales que voy a juzgar en ellos su soberbia, su arrogancia y su prepotencia. ¿Por qué? Porque tienen otros dioses. Porque yo no ocupo el primer lugar en el corazón de ellos. Y yo voy a juzgarlos. Voy a juzgarlos. Y fíjese que yo decía, Señor, cada uno de estos profetas, Ezequiel, Jeremías, Isaías, que estoy leyendo ahora, yo decía, cada uno de ellos Dios lo usó de una manera especial. Y siempre el Señor le decía, vaya, dígale, pero no le van a oír. Pero vaya, dígale, porque yo no puedo hacer nada sin que no se lo revele a ustedes. Sin que no se lo revele al pueblo. ¿Ya? Entonces, el Señor, ¿qué le dijo a Isaías? Porque la verdad yo estoy entendiendo mucho, estos profetas para mí eran ocultos todas las cosas. Yo leía y no entendía. Pero para acá, de un tiempo para acá, estoy entendiendo lo que Dios habló a cada profeta. A lo mejor ustedes sí lo entienden, lo comprenden, lo saben, pues son más inteligentes y bien. Pero hasta ahora yo estoy comprendiendo, estoy entendiendo lo que Dios está hablando. Lo que Dios está diciendo. Y cada uno de nosotros
Mire, hermano, es muy duro, es muy difícil cuando Dios le envía a uno un mensaje a alguien. Dios puede utilizar un ángel, Dios puede utilizar una persona, Dios puede utilizar un mensajero, pero ir a llevarle un mensaje, usted se expone a muchas cosas. Usted se expone a que lo vituperen, bueno, como decía ya, ¿no? Lo vituperen, lo metan en la cisterna, lo pongan a pan y agua, le echen piedra, lo maldigan, lo saquen a empujones. ¿Cuál es la forma como el creyente, a nosotros los que hemos dado una palabra, qué hace? No nos hablan. No vuelven al grupo o a la iglesia. Lo miran a uno con ojos así como rasgaditos. Y uno dice, y no sabemos que si Dios me mandó a dar esta palabra es en beneficio por mí. Porque Dios no quiere que en su futuro usted llore o usted pierda lo que Dios ha conseguido para usted. Y eso es triste cuando uno ve que la gente, que uno le ha dado, la gente no quiere nada con uno. Ahora, fíjese algo que leía esta mañana en el libro de Isaías, cuando el Señor le dijo, Isaías, vaya, dígale a mi pueblo que voy a traer una navaja sobre ustedes. Yo decía, o sea, cuando uno empieza y lee toda esa cosa, dice, Dios sí es sanguinario, Dios, uy, Señor, ¿usted en qué está pensando? Pero cuando uno continúa leyendo, y yo decía, una navaja, y lo voy a rasurar, lo voy a cortar, y yo decía, uy, Señor, a mí como que me da miedo estar como en esa sintonía fea con usted, porque usted va a usar lo que sea, como la mamá, la chancleta, el palo, lo que sea, se lo tiró, pero se lo tira. O me camina, o le mando el zapato, le jalo el pelo, las orejas, o le tiro la olla, o como sea, pero que yo me hago manifestar, me hago manifestar. Y fíjense que, así como los higos malos es el rey Sedequías, creo que fue que dije, aquí la navaja que dice el Señor que va a utilizar es el rey asirio. Dice, al rey asirio lo voy a usar para que lo rasure. Y yo decía, ¿cómo será eso? Pues uno se imagina, ¿no? En el secular, pero como usted no piensa en la parte espiritual, sino usted se imagina al barbero con la cosa ahí. No, aquí lo que el Señor dice es, le voy a rasurar. ¿Y qué es lo que le voy a rasurar? Le voy a quitar a Israel las tierras, los cultivos, el dinero, las mujeres y todo, se lo voy a quitar. Entonces uno dice, ay, bueno, ay, Dios mío, Señor, o camina conforme yo le digo, o yo mando a las abejas, o yo mando al barbero, o yo mando lo que sea, pero usted a mí, conmigo usted no juega. Y ese es el problema, nosotros retamos a Dios, lo retamos, no queremos obedecer y después vienen las cosas y terminamos mal. Dice el Señor así, con la desobediencia me trae separación del hombre con respecto a la voz audible del Señor. ¿Por qué quiero rectificar eso? ¿Por qué? Porque lo que nosotros debemos oír es la voz de Dios. Y la voz de Dios es su palabra. La voz de Dios es aquella persona que mantiene un vínculo con el Señor. Es aquella persona que cuando predica habla solo lo que está en la Biblia. Usted puede oír a quien quiera. Y muy pocos hablan y hablan y hablan, pero no dicen nada de lo que está escrito en la Biblia. No leen los versículos, no escudriñan el versículo. ¿De qué me sirve? ¿Un motivador? A mí no me sirve eso. Porque nosotros queremos es conocer lo que dice la Escritura, lo que me dice la palabra de Dios. Por eso es importante conocer y no prestarle oídos a cuanto usted quiera, porque se llena su cabeza de lo que no es. Y después usted, ¿cómo hace para resetear? ¿Borrar? ¿Cómo? Si es que es muy complicado borrar cosas de nuestra mente. Y cuando ya realmente necesitamos poner en dirección nuestra mente con las cosas de Dios, ya no cabe en nosotros. Yo cada rato que mandan tantos mensajes, yo digo, no los leo, ni menos de que tenga que ver con política y eso, yo vaciar. ¿Para qué?
A mí lo único que me interesa es la escritura, a mí lo único que me interesa es conocer el plan de Dios. Pero a nosotros se nos hace fácil seguir mentiras, seguir ahondando en los problemas, en las cosas. Yo no le veo ninguna función a eso. ¿Ya? Y aquí lo que el Señor está diciendo es, cada vez que nosotros desobedecemos la voz de Dios, usted se separa del Señor. Estamos separados de Dios. Así como nos dicen los de la Iglesia Universal, los hermanos separados. Pues claro, estamos separados de la idolatría, de todos sus dioses, porque nosotros tenemos un solo Dios, un único Señor, y es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjese que, vuelvo y le repito, Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se apartaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Fíjese que cuando yo quisiera como tener todo el tiempo, más tiempo, no sé, para poder analizar cada palabra que está formada la escritura. ¿Por qué? Porque hay cosas que a nosotros nos enseñó el hombre, pero no el lenguaje del Señor. Yo les enseñaba ayer a Piedecuesta y le decía, ¿usted sabe qué significa ayuda idónea? Ay, sí, la mujer que va a mi lado, que me apoya, que me ayuda. Eso no quiere decir. Eso no quiere decir. Según el lenguaje del Señor, eso no es ayuda idónea. Pero nos enseñaron y nosotros seguimos un error, seguimos algo. Porque la palabra, cuando el Señor dijo, le haré una ayuda idónea, dice, voy a hacer alguien que vaya al frente suyo. Alguien que va frente y que lo va a rodear. Cuando yo leí eso y cuando yo estudié, yo dije, uy, eso hay una parte en la escritura que dice, algo nuevo haré en la tierra. La mujer rodea al varón. Y yo decía, ahora entiendo que la palabra ayuda idónea significa que fue sacada de un costado, que fue construida, no que la hizo, porque no se encuentra esa palabra cuando dice, y Dios hizo a la mujer, eso no se encuentra. Dice, Dios la construyó, Dios la sacó del costado, porque la palabra costilla en el hebreo no está, sino es el costado. Él la sacó de aquí y la puso al frente, porque ella es la que guerrea, ella es la que edifica, ella es la que está al frente de todas las cosas. Por eso si usted como cabeza, como esposa, no rodea, está perdido su hogar. ¿Dónde está su esposo? ¿Dónde están sus hijos? Porque no estamos cumpliendo la función. Y el Señor nos sacó de aquí y nos puso al frente, porque eso es lo que quiere decir idónea, que va adelante, que va al frente, que va rodeando su casa. Por eso en un matrimonio judío, cuando la mujer llega a la cabaña esa, ¿cómo es que se llama? La kipá, no, la sukkó, ella llega vestida de blanco y el esposo está ahí parado antes de entrar a la sukkó y ella le da 7 vueltas a la cabaña, porque es ella la que protege, la que cuida, la que edifica, la que forma, la que instruye. Y nosotros no hemos entendido eso. No, detrás de un hombre hay una gran mujer. ¿Cómo que detrás? Eso es que el Señor nos puso adelante. Y esto no es para que usted ahora diga, pero es que ahora soy yo la que mando. No, porque una cosa es que usted protege, cuida, educa, forma a su familia para que entre en el camino del Señor. ¿Cuántas mujeres en vez de estar buscando al Señor están en su casa durmiendo, acompañando a su esposo a las fiestas, a los tragos, a todo eso? ¿No? ¿Y qué? ¿Es sabia? No. ¿Es ayuda idónea? No. Destruye su casa acompañando a su marido a todo ese montón de cosas, o a la persona que sea. Eso es lo que me dice la Escritura. Por eso es importante conocer. Es importante conocer el verdadero significado de lo que dice la Escritura, de lo que habla el lenguaje del Señor. Entonces lo he aprendido así por pedacitos. Porque yo le dije, ay Señor, me gustaría estudiar hebreo bíblico. Pero cuando hice gestiones, no lo puedo pagar. No puedo pagar porque vale como 2.800.000, 900. Yo dije, no, yo no tengo toda esa plata. Pagadero cuotas de no sé cuántas. No, yo no soy capaz. Me toca ir al paso de la tortuga. Ahí voy, conociendo las cosas, ¿ya?
Pero es importante, claro que sí, porque no es lo mismo la traducción que nos dan acá a lo que dice el Señor. Es muy diferente, hermano. Por eso estamos cerrados en muchas cosas. Por eso estamos encaminados, no dentro de los parámetros de Dios, sino dentro de lo que me ha enseñado el hombre, hasta con falsas doctrinas y falsas cosas. Dice el Señor, dice, cuando tomamos una decisión equivocada que va en contra de la palabra de Dios y somos descubiertos, entonces buscamos escondernos entre los árboles. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es su árbol? ¿En qué está usted escondida cometiendo una falla cuando a estas alturas de la vida usted ya tuvo que haber vencido esa situación? Ya tuvo que haber ordenado esa situación en su casa. Un argumento. Porque los árboles son las personas, dice el Señor. O sea, ¿bajo qué argumento usted está escondido para no buscar de Dios? ¿Cuál es el argumento que le dio ese árbol para que usted no encamine dentro de los parámetros de Dios? ¿Qué es lo que ese árbol le dijo que usted hiciera? ¿Para qué? Para ir en contra de la palabra de Dios. Estamos escondidos detrás de esos argumentos, entre esos árboles, que son los argumentos. ¿Qué dijo el Señor cuando preguntó, ¿dónde estás? Él no dijo, hombre, Adán, no, dijo, ¿dónde estás? Y aquí cuando dice que él estaba al aire del día, quiere decir que el Espíritu de Dios se movía en ese lugar. Yo dije, ay, igual que Génesis 1. Porque eso es lo que dice, y Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Eso quiere decir el Espíritu de Dios. Se estaba moviendo donde ellos estaban. Se estaba moviendo porque Él estaba, como nos enseñó un día Belsi, estaba controlando, estaba haciendo el seguimiento de lo que Él había creado. Y dice, y el hombre y su mujer se escondieron. No se esconda detrás de un argumento. No digamos como Adán, ¿por qué se escondió? No, es que tuve miedo y me escondí. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué se escondió? ¿Por qué se puso sus propias vestiduras? El argumento es que la mujer que usted me dio me engañó. Porque así somos. Es que Dios a mí no me bendice, es que a mí Dios no me da lo que yo quiero, entonces yo busco por mis propios medios, entonces yo busco por mi propia forma. ¿Y quién pierde, hermano? Usted es el que está pecando. Y por eso él dice, y cuando le preguntó, ¿qué has hecho, mujer? Ella me engañó. ¿Por qué? Porque no queremos decir, quise probar, quise hacerlo, quise seguir, quise eso. ¿Y ahora qué hacemos, Señor, para salir de esa situación? ¿Qué hacemos para resolver esta frialdad que tiene el pueblo de Dios para con Él? Porque hay una frialdad. La fe la está perdiendo la iglesia. La fe, nosotros no estamos cumpliendo, o sea, no estamos haciendo lo que es. Tenemos la opción de buscar al Señor, tenemos la oportunidad de reunirnos y no lo hacemos. Escuchaba un mensaje de una persona, de un pastor que lo invitaron a predicar a la China. Y él dice que él se fue. Y cuando llegó, lo estaba esperando un señor y le dijo, ¿usted es el que viene a predicar? Sí, bueno, vámonos. Y dice, me subieron a un carro. Y empezamos a caminar. ¿Y para dónde me lleva? No, vamos a ir a donde usted va a predicar. Y dice que anduvo en el carro como unas 3, 4 horas, pero por allá metido, quién sabe dónde, dice el Señor. Y cuando él llegó, dice que el sitio era como 2 metros, como 3 metros al cuadrado, 3 metros, o sea, un cuadrado, pero el salón era pequeñito. Y cuando él dijo, ¿esta es su iglesia? Sí, aquí es el sitio donde nos vamos a reunir. ¿Y dónde está la gente? ¿Y dónde están las sillas? ¿Y dónde está la música? ¿Y dónde está el micrófono? ¿Y dónde está? Dijo, no, aquí no hay nada de eso. ¿Y entonces dónde está la gente? Hay que esperarla, porque hay unos que vienen a 8 horas manejando, vienen a 15 horas viajando, otros vienen a pie, a 3 horas, a 5 horas, para venir a oírlo a usted, 1 hora, 2 horas. Y yo decía, ¡uy, Dios! Y dice que llegaron y se reunieron ahí como unas 80 personas, así todas.
todas apilluscadas, pero con el anhelo de ¿qué? De oír la palabra. Y cuando él dijo, abramos la palabra en tal lado, nadie llevaba la Biblia. Y él dijo, ¿por qué no llevan la Biblia? Porque aquí no nos dejan usar la Biblia. Y al que le encuentren la Biblia es reo de muerte. Diga qué es lo que usted quiere escuchar. Tal cosa. Y se levanta una señora, así dice la palabra de Dios, tin, 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 y recitó. Y él se quedó asombrado de ver que ellas se conocían la Biblia porque no la pueden tener en su casa. Y el predicador le preguntó a la señora, ¿usted por qué se sabe la Biblia? Dijo, porque estuve en la cárcel 4 años porque me encontraron una Biblia en mi casa. Y aquí pagué. Y ahí en mi celda había otra que se sabía la Biblia y ella cogía papelito y me escribía versículos, apréndeselo y rompa o comas el papel porque aquí nos aumentan el tiempo de estar en la cárcel. Y entonces él dijo, uy, eso para mí fue tenaz. Y uno se queda pensando, Señor, y nosotros que tenemos un sitio, que tenemos una congregación, que tenemos la libertad, que nadie nos está persiguiendo por ahora, que tenemos, y nosotros nos hacemos los locos, y nosotros no venimos, ¿por qué? Ah, porque es que llegó Pepito, porque es que voy a hacer, porque es que mejor aquí, es que, cuando gente que realmente estaba buscando al Señor. Y dice él, entonces cuando terminó, dijo, oremos. Entonces dijo, una de ellas dijo, pastor, ore por nosotros. Dijo, yo no voy a orar por ustedes. ¿Por qué? Porque es ustedes los que tienen que orar por los que tenemos la libertad de predicar, los que tenemos la libertad de salir y no lo hacemos. Ustedes que no lo tienen, mire lo que hay aquí. Yo decía, uy, de verdad, Señor, eso es cierto. Ellos no pueden y nosotros pudiendo nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque más importante la escoba, el trapero, la olla, la otra y el Señor. ¿Y el Señor dónde lo dejamos? Dice, no se esconda. ¿Por qué? Porque el Señor se mueve en medio de nosotros. El Señor está aquí, el Espíritu Santo está aquí y está analizando y está discerniendo lo que hay en su corazón. ¿En qué está pensando usted ahorita en vez de estar prestando atención a la palabra? ¿En qué? Ay, como que yo dejé el arroz prendido. Ay, como que el perrito no le dio comer. Ay, como que mi esposo se quedó allá con los ojos soplados. ¿Por qué? Porque venimos aquí de cuerpo, pero mi espíritu no está aquí recibiendo el mensaje. ¿Para qué? Para poderlo poner por obra. Por eso el Señor, ¿qué está diciendo? Si yo no obedezco la voz de Dios, estamos mal, hermano. Estamos mal. Obedézcale al Señor por encima de lo que sea. Para usted prime primero Dios, lo demás, que mire a ver cómo se las arreglan. Pero para mí primero es Dios. Cuando nosotros le demos ese lugar al Señor, cuando nosotros le pongamos ese lugar al Señor, seguramente las cosas de mi casa, mi familia, mi finanza, todo va a ser diferente. Génesis 3:21, por favor. Vamos a mirar cómo y a qué hace referencia. Creo que Génesis 3:21. Dice, y Jehová Dios hizo, fíjese que ahí está la palabra, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fíjese que acá el Señor es el que está haciendo por usted. Si yo voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, este es mi problema, Él me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer para alcanzar mi sanidad, para alcanzar mi curación, para mejorar mi relación con Dios, para mejorar mi relación con mi hermano, para mejorar mi relación con todos aquellos que están a mi alrededor. Dios es el único que le va a decir a usted el modo, la forma como usted puede hacer las cosas para agradarle a Él. Cuando usted le agrada a Él, entonces Dios se encargará de que esas personas que se oponen, que no quieren, Dios se encargará de trabajar en sus corazones
para que acepten que la voluntad de Dios y que usted tiene una tarea con el Señor, que usted es una apartada, una separada de Dios. Y tenga la plena seguridad que esa persona nunca más se va a oponer para que usted haga las cosas para Dios. Cuando usted ponga a Dios en primer lugar. Cuando usted haga las cosas para agradar el corazón del Señor. No para agradar el hombre. Porque seguramente usted le agradó y más tarde le sale con otro cuento chimbo, con otro cuento chino, con otro cuentico. No, pero la iglesia ya está, nadie se la va a llevar, eso, vámonos. Y usted, por el miedo y el temor de que se vaya, que se pierda, de que diga algo, usted termina accediendo a la voluntad del hombre. ¿Y quién pierde? Usted. ¿Y quién la lleva? Él también. ¿Por qué? Porque la sacó usted la lleva, él también y toda su casa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obedeciendo al hombre. Y la Biblia dice que cuando yo obedezco al hombre, pues las cosas no pueden salir bien. ¿Por qué? Porque nunca nosotros haremos las cosas correctamente. Fíjese que aquí esta palabra hizo. Esta aquí no tiene el mismo significado cuando el Señor habla que hizo la mujer. Aquí esta palabra hizo, en el hebreo se dice asa, no las niñas asa con Z. ¿Ya? Esta palabra asa significa abrir. Quiere decir que Dios, ¿qué hizo? Abrió la oportunidad para perdonar a la humanidad de la desobediencia en el jardín del Edén. Por eso cada palabra que forma una oración tiene un significado dentro del lenguaje del Señor. Por eso dice hizo, en el hebreo se dice asa, que significa abrir. Pero que esa apertura, ¿por qué lo abrió? ¿Por qué el Señor abrió esa puerta? ¿Por qué el Señor se dio a esa oportunidad? Porque la palabra asa viene de otra raíz que significa voy a favorecerlos, voy a traer la gracia, voy a abrirme para perdonar sus malas acciones. Por eso dice que viene que favorecer, voy a librarlos de la muerte eterna. Voy a librarlos de las acechanzas del diablo. Voy a librarlos de las cosas que vienen sobre la tierra. Por eso dice, pero también cuando el Señor, la raíz asa, que significa abrir, dice, voy a proteger mi creación. ¿Por qué? Porque hubo alguien que obedeció la voz de la serpiente y todos la llevamos. Todos la llevamos. Por eso se dice, voy a abrirme a proteger lo que es mío, a luchar y a batallar lo que una vez fue mío, pero por la desobediencia terminó en las manos del adversario. No lo dice a Satanás. Satanás se lo dijo a Cristo. Si usted me adora, si usted se posta, si usted hace, yo se lo entrego, porque a mí me fue entregado. La autoridad, el dominio, el control y todas las cosas de la tierra me fueron entregadas. Pero si usted quiere que yo se las dé, apóstrese. Haga convertir las piedras en pan. Haga. Y el Señor dijo, no, porque no solo de pan vive el hombre. Al Señor usted no lo va a tentar. Solo me voy a postrar delante de mi Dios. Por eso aquí lo que dice el Señor, yo voy ¿a qué? Voy a abrir. Pero esa apertura, ese abrirse a la protección, dice el otro significado, mediante un sacrificio. Voy a usar a alguien, voy a usar algo, ¿para qué? Para que esa situación que usted produjo en mí, porque cuando nosotros pecamos, nosotros ofendemos a Dios. Nosotros, dice la Escritura, hacemos que Dios se enoje. Y llegará el momento en que el Señor dice, ¿sabe qué? Me tiene tan enojado que me voy a levantar y voy a traer contra usted lo que necesito traer. Porque eso es lo que hace referencia a la Escritura. Y dice que hizo es abrir, amparar, favorecer, librar, proteger, sacrificar. Y es lo que el Señor está haciendo, es lo que el Señor le dijo, yo voy a abrirme ¿a qué? Al perdón.
voy a abrirme, voy a donar de mi creación unas pieles, pero ahí no dice si eran de hombre, era de animales. Me imagino que era de animales. ¿Cuáles animales? La Biblia no lo dice. La Biblia no me habla. Ahora yo entiendo por qué en algunas ofrendas, cuando el Señor pide animales, dice, no me quemen la piel. La piel me la dejan a un lado. ¿Por qué? Porque la piel tiene un significado muy bonito. Dice el Señor, dice, ¿qué voy a hacer al hombre y a la mujer? Dice túnicas. ¿Qué es lo que hizo? La palabra túnicas en el hebreo se dice ketoné, que significa vestir, que significa cubrir. Y dice que este cubrimiento del que el Señor está haciendo con esa vestidura es protegiéndolo de la ira que venía de Dios sobre él. Porque ¿qué dijo el Señor? Si usted come de ese árbol, tenga la plena seguridad, de cierto usted va a morir. De cierto morirá. O sea, Dios no está jugando con su palabra. Si nosotros estamos jugando con las cosas de Dios, prepárese, hermano. Porque Dios no es para que nosotros juguemos, y menos con su palabra. Nosotros somos su templo, somos su edificio, somos su casa. Y Dios ha venido usando a su Hijo para que saque de nosotros aquello que no me deja relacionarme con el Señor. Sea su pereza, sea lo que usted y yo sabemos que cada uno de nosotros tenemos, que todavía nos impide llegar en plenitud con el Señor. Por eso el Señor dice, voy a usar unas túnicas, que esa túnica lo que va a hacer es que voy a cubrirla. ¿Por qué? Porque si yo no la cubro, sale mi furor y serán consumidos. Y entonces, ¿dónde está toda la obra? ¿Dónde está la promesa que Dios le dijo a ellos que serían para fructificar, para llenar la tierra? No se daría. ¿Tendría que hacer otro? No, el Señor, ¿qué hizo? Voy a cubrirlos, voy a protegerlos, voy a poner estas pieles sobre ustedes y voy a continuar aquí mientras se cumple el propósito. Mientras puedo llegar a donde quiero, que era la venida del Señor. ¿Para qué? Para protegernos, para permitir que entráramos al reino, para que hagamos lo que debemos hacer para alcanzar la misericordia de Dios. Y por eso dice con túnicas de pieles. Fíjense que la palabra pieles se dice or. Y esto hace referencia a una piel que está desnuda. Por eso el Señor dice, como ya usted dice que está desnudo, es decir, delante de mí, usted es un hombre pecador. Y como hombre pecador, esto es lo que viene para usted. Pero como yo no quiero su destrucción, yo no quiero su muerte eterna, pues voy a cubrirlo y vamos a continuar hasta cuando venga el tiempo preciso. ¿Para qué? Para volver a reconciliarme con usted. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Es importante que tengan muy en claro este concepto. ¿Para qué? Para poder entender la obra del Señor, para poder entender lo que el Señor nos manda hacer cuando Él dice que debemos de cubrirnos, que debemos de estar bajo su presencia, que debemos buscar la bendición de Dios, porque ella es la que me va a librar, ella es la que me va a cuidar, ella es la que no va a permitir que mi vida sea tocada por el adversario. Si mis días no han terminado, pues yo voy a continuar con vida. Pero si el Señor, recuerde lo que dice, si usted se continúa en su pecado, que dice el Señor, no le voy a dejar terminar los días de su vida. Voy a ir contra usted y sus días se acabarán y su lámpara se apagará. Pero usted delante de mí no está bien. Pero Dios no quiere que nosotros, con nuestro pecado, con nuestra desobediencia, con nuestra cosa, sigamos contaminando la tierra. Sigamos haciéndole la venia al adversario porque yo estoy cometiendo pecado. Mire, hermano, la palabra del Señor es muy clara y téngase esto aquí en cuenta, en su mente y en su corazón, siembra lo que le voy a decir. Pablo dice que el enemigo trabaja en la iglesia.
Ese es el lugar favorito de Él. A Él no le importa el que ya está tomando, el que está en el adulterio, el que está en fornicación. El lugar que Él está buscando son los apartados. Es la iglesia. No ese montón de iglesias donde bailan, donde ahora los predicadores se visten de payaso, donde ahora la gente habla un montón de cosas. Allá está el diablo. ¿Por qué? Porque no leen la escritura, no escudriñan la palabra de Dios. Y todos esos serán condenados cuando venga el Señor. Porque todos están creyendo en una falsedad, todos participan de eso. Por eso no en todos los lugares se habla la palabra de Dios. No en todos los sitios el predicador realmente estudia la palabra, se sienta a leer el mensaje, a hablar con Dios para enseñarle al pueblo qué es lo que se le tiene que enseñar. No todos. Por eso, cuide sus oídos, porque no sea que usted escuche algo que su corazón quiere y usted termine yéndose, no, porque es que lo dijo ese predicador. Como alguien me comentaba, me dijo, es que alguien me dijo que si yo podía tener relaciones cuando tuviera la menstruación. Yo le dije, no, la Biblia dice que no, porque eso es abominación delante de Dios. Eso es inmundicia. Dijo, pero un pastor dijo que sí, que se sentía mayor placer. Yo le dije, ese es el diablo que le está mandando a usted a cometer pecado. Yo decía, no, si la Biblia lo prohíbe. Yo decía, entonces mire, ¿hasta dónde? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor o Moisés al pueblo de Dios? Los líderes, las cabezas de tribus y los sacerdotes son los que están desviando al pueblo del Señor. Lo están desviando de la sincera fidelidad al Señor. Lo están desviando ¿a qué? A lo que usted quiere oír. A lo que queremos oír. Si yo hablara un poquito más fuerte, si yo realmente hablara como Dios me dice que hable, ustedes no estarían aquí. ¿Por qué? Ay, porque es que, qué duro. Ay, pero es que, ¿qué tal? Mejor me voy allá donde me dan caramelitos y me dan esto y me apoyan en mi pecado. Me dice, tranquila que Dios está en la gracia con usted. No, hermano. Por eso en las iglesias muy poco se habla de qué, del pecado y del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pueblo o el pastor le da miedo que la gente se vaya. Y que el Señor, ¿qué le dijo? ¿Usted también se quiere ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Muy dura la palabra. Y si no es así, hermano, ¿cómo es? ¿Cómo es, hermano? ¿Por qué somos galletitas de soda? Ojalá que nos hablaran duro, que nos digan conforme es. Que usted lea la escritura y el Señor le diga, eres orgullosa, jactanciosa, prepotente. Y yo, uy, Señor, ¿y qué? Dígame qué, Dígame, Señor, porque claro, porque uno no sabe en qué momento se le subió la chicha a la cabeza. ¿En qué momento hay soberbia? Por eso el Señor, ¿qué le dijo a los profetas? Vaya, dígale a ellos que yo lo que estoy jugando es la soberbia que hay en el pueblo. Especialmente la soberbia del rey, del importante. Esa es la soberbia. Y como todos caminan bajo la soberbia de eso, todos la llevan. Eso lo dice el Señor, eso lo dice el profeta, hermano. Por eso no es fácil cuando a uno el Señor lo utiliza en esa función de profeta, darle la palabra, decirle la escritura. O como decía Amparito en la oración, cuando uno ora. Porque yo sí oro por ustedes, hermano. Vuelvo y le repito lo que les dije el jueves, por si ustedes no escucharon la oración, la enseñanza del jueves. ¿Qué es lo que dice el Señor? Yo quiero oír su voz. Yo quiero oír su voz. Y entonces yo, si tengo esta necesidad, voy a llamar a Pepito. Eso no es malo. Porque el Señor lo dice en su palabra. Llame a los ancianos. Pero primero vaya usted. Porque ¿quién le garantiza a usted que yo oro por usted cuando usted me pide oración? ¿Quién lo sabe? Yo y Dios. O usted puede decir, Señor, bendígala. Acuérdese de ella allá cuando... ¿Por qué? Porque no me toca. Porque no me concierne, porque no estoy sufriendo con esa situación. Y por eso el Señor, ¿qué está diciendo?
Mire lo que dice, se me olvidó. Lo que dice es Éxodo 15:26, que es lo que Dios quiere. Dice, Éxodo 15:20, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, hicieres lo recto delante de sus ojos, es decir, lo que usted está haciendo con sus manos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, obediencia, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué es lo que tengo que oír? La voz de Dios, el mensaje del Señor. Tengo que prestarle oído, tengo que mirar, tengo que escuchar, tengo que mirar qué es lo que está haciendo mis manos, hacia dónde me dirigen mis pies, porque eso es lo que me está diciendo el Señor, ¿ya? Lo que me está hablando a mí el Señor. Preste oídos a la voz de Dios. Preste atención a lo que el Señor le está hablando a usted, hermano. Bueno, ahora, fíjese que toda la frase que dice, hizo túnicas, pieles y los vistió, todas esas palabras tienen una misma interpretación o tienen una misma significado, y es cubrir. Ese es lo que tiene este significado de cada una de estas palabras que forman una acción de Dios. Ahora, fíjese que esta palabra cubrir, cuando nosotros hablamos de la propiciación, esa palabra no existe en el hebreo. Eso no existe en la escritura, pero sí existe en el griego, porque eso es una palabra que vino del latín. Por eso es importante saber qué me está diciendo a mí el Señor y a qué hace referencia lo que me enseña la escritura. Ahora, por eso habla de que la palabra en el antiguo pacto se llama cubrir, se llama proteger. Por eso usted dice, pero mi Biblia, pues yo me puse a buscar en el diccionario Strong y escribí en una parte donde uno escribe la palabra y le sale a uno todas las frases o todas las citas bíblicas donde se encuentra esa palabra. Pero la palabra propiciación no se encuentra en el hebreo. Pero sí encontramos cubrir, proteger, sí encontramos cubierta, sí encontramos untar, sí encontramos calafatear. Y esto de calafatear, ¿de qué se acuerda? El arca de Noé. Ahora, aquí les adelanto algo. Fíjese que el objetivo del Señor es siempre cubrirnos, cubrir el interior de nosotros, cubrir lo que hay dentro de nosotros. Por eso cuando el Señor le dijo a Noé, calafatee, es decir, cubra, protege por fuera y por dentro. Cuando yo leo la escritura, cuando yo predico la palabra, cuando yo practico, ¿qué hace la palabra? ¿Me protege qué? Lo que está por fuera, y protege también las cosas malas que pueden surgir de mi corazón. Por eso la palabra ungir, en el hebreo la palabra propiciación no existe, dice, pero tenemos otras que es cubrir, cubierta, untar, calafatear, favorecer, ayudar y beneficiar. Pero en el griego sí encontramos la palabra propiciación. Pero esa es una palabra del latín, no proviene del hebreo. Entonces, cuando las cosas no provienen del hebreo es porque alguien las puso, alguien las dijo. ¿Qué quiere decir en el griego? Dice, en el griego cambian la palabra cubrir o proposición y le dan un significado muy distinto, y es espiar. Y una cosa es la propiciación, otra cosa es el espiar. Son dos conceptos distintos. Son dos cosas diferentes. Porque la propiciación es que cubra para que la ira de Dios no caiga sobre el pecador. Y la expiación es que Dios borró mi pecado. ¿Qué diferencia hay? ¿Cierto? Entonces, cuando uno encuentra la palabra expiación en la Biblia, o cambia la palabra expiación por propiciación, están diciendo que expiación y propiciación es lo mismo, y no es lo mismo. Son conceptos diferentes.
Por eso es importante escudriñar, por eso es importante leer la palabra, ir al origen de la palabra para poder entender qué es lo que me están diciendo. Porque no es lo mismo la propiciación hacer la expiación y la remisión o la redención. Son cosas diferentes. Son cosas distintas. Así como el Señor hizo la propiciación, es decir, lo cubrió con piel, ¿cómo hizo la propiciación? Digámoslo así, para poderlo entender, en el arca de Noé, untó con brea por dentro y por fuera. ¿Para qué? Para proteger los que iban adentro. ¿Cómo hizo la propiciación el Señor para con el pueblo de Israel? Cuando le dijo, hazme un arca, la base es de madera de acacia, cúbrela por dentro y por fuera con oro. Y dentro del arca guarde las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. ¿Y sabe qué? Hágame el favor y cúbrela. Hágame el favor y ponga la propiciación que es como se llama la tabla que cubre el arca de la alianza o el arca del pacto. ¿Sí me van a entender? Fíjense que cada uno tiene una simbología o tiene un significado diferente. Y aquí hay algo que me llamaba la atención y es que yo le decía, Señor, Dios siempre, todas las cosas Dios tiene unas medidas y un peso. Y cuando yo empecé a analizar que el Señor le dijo a Moisés, hazme un arca. Y estas son las medidas. Tiene un alto, tiene un largo y tiene un ancho. Y cada una de esas ya nosotros sabemos que tiene algo que ver con el Señor. Pero yo le decía al Señor, ¿por qué la tapa no encuentro otra medida, Señor? ¿Por qué la tapa le falta una medida? Entonces, ¿cómo es ahí? Porque es que hay que leer con entendimiento para poder comprender. Porque la tapa que cubre, ¿qué está haciendo? Cubra la ley, cubra la palabra, cubra el sacerdocio, porque eso es lo que, protégelo, porque los ángeles son los que estaban mirando que la propiciación o el propiciatorio. Protégelo. Y yo le decía, Señor, pero la tapa le falta una medida. ¿Y sabe cuál es la medida? La altura. Tiene un largo y tiene un ancho. Y yo le decía, ¿y la altura? Dijo, porque conmigo no hay altura, no hay niveles, no hay grandeza. Conmigo es uno solo. Yo decía, ay, Señor, de razón. Porque cuando estamos con el Señor no hay alturas, no hay niveles. Usted no es más grande con este o más. No, todos tenemos la misma opción de subir y bajar a la presencia de Dios. Todos somos iguales delante del Señor. Por eso la tapa de la propiciación o la tapa del arca que se llama propiciación no tiene una altura. Porque la altura, si Dios dijera que la altura es de 5, quiere decir que cuando usted llega a ese nivel no hay opción para usted. No hay opción. ¿Por qué? Porque usted ya cumplió. Usted ya llegó al tope. Y por eso el Señor no le puso una altura a la tapa. ¿Para qué? Porque eso no puede haber una medida de llegar a la presencia de Dios. Bueno, yo llegué al 20%. Yo llegué hasta aquí porque hasta aquí dijo el Señor. Porque eso, ¿sabe qué estaría diciendo lo que me enseñó el Señor? Que el perdón tiene una medida. Que el perdón llega hasta cierto punto. Por eso el Señor, ¿qué le dijo a aquel que dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Pero si usted mira eso, no es una cantidad. Le está diciendo que usted continuamente tiene que perdonar a las personas. Que el perdón no tiene una medida. El perdón no tiene, hasta aquí llegué, es que me tiene hasta aquí, no le perdono. Usted ya... Pero el Señor, ¿cuántas veces nos ha perdonado a nosotros? Por eso la tapa del arca no tiene una medida, no tiene una altura. El arca sí tiene una altura, que creo que son de 2.5 codos. Pero la tapa no, hermano. Porque el perdón de Dios no tiene medida, no tiene un número determinado.
El nivel de cada uno de nosotros no es porque usted sea mayor o porque usted sea menor, todos somos iguales. Eso no tiene nada que ver, por eso no habla de que es que usted está más alta que yo. No, de pronto porque traje hoy tacones. Pero delante de Dios yo no tengo altura. Delante de Dios yo no tengo un crecimiento así. No, yo voy ahí al paso del Señor. Por eso es lo que dice aquí el Señor. Y cuando el Señor le puso la tapa, dice, voy a apaciguar mi ira con el pueblo, porque ¿qué? Son idólatras, no me quieren seguir, tienen sus dioses y no han entendido que yo soy su Dios, no han entendido que yo los saqué de la esclavitud, no han entendido lo que yo he hecho por ellos. No, es que yo tengo porque mi trabajo, y si Dios le quitara a usted su trabajo, y si Dios en alguna situación usted pierde todo, por eso yo no puedo jactarme, ni creerme que yo estoy grande en el Señor, no. El Señor dice en su palabra, no te compares con nadie, porque hay mayores que usted y menores que yo. Y yo sé que hay muchos aquí que saben más que yo. Eso sí yo me he dado cuenta. Porque yo no me mido. Yo no mido mi conocimiento con el de usted, porque el conocimiento de cada uno es diferente. Dios le ha dado a usted en esto, en otro, y lo que usted da, a mí me apoya, a mí me ayuda a fortalecer y a tener un poquito más de conocimiento. Pero olvídese, hermano, olvídese de los niveles espirituales, olvídese de que usted es mayor que. No, porque el mismo Señor dice que cuando el discípulo llega a la estatura del maestro, es porque ha trabajado, es porque ha luchado, es porque sabe, y ya no es discípulo. Ahora ese que está haciendo y que ha llegado a ese nivel, entonces ahora usted es maestro, ya no es discípulo. Eso lo dice la Escritura. No se mida con nadie, ni tampoco usted se crea que es mayor que los demás, porque usted está siendo soberbio en las cosas de Dios. Y no sea que le pase como Nabucodonosor, que Dios le trastornó su mente para que se dijera, yo soy una bestia y me voy a comer pasto. Nadie es más que usted, hermano. Todos tenemos lo mismo con el Señor. Cuando usted le escuche a alguien eso, esa persona está hablando con soberbia, con jactancia. Se quiere poner aquí como, es que yo tal cosa. A mí no me gusta escuchar ese tipo de personas. Me parece jactanciosa. Me rechinan los oídos cuando yo escucho eso. Porque yo siempre he creído, yo siempre estoy segura de que hay personas que saben más de la Escritura. Eso sí, póngale la firma. Que no de pronto hacen alarde de su conocimiento, pero cuando uno las oye hablar, uno dice, ha pasado tiempo en la presencia de Dios. ¿Ya? Entonces, lo que aquí el Señor está diciendo, lo que el Señor está hablando es que Él guardó, Él protegió, Él que hizo, untó de oro. Ahora, en nosotros, ¿cómo se da la propiciación? Cristo. ¿En dónde? ¿En dónde se dio la proposición? En la propiciación. Cuando oí el programa, yo dije, no es la proposición, porque eso es A ante contra bajo. Yo dije, es la propiciación, Señor, no la proposición, porque eso ya es otra, esas son cosas gramaticales, ¿ya? Entonces, porque yo escucho y yo digo, me equivoqué aquí, Señor, esto no era así, no era Pepito, era Menganito. ¿Para qué? Para uno corregir, porque uno también se equivoca. Dice el Señor que cómo se dio la propiciación para nosotros. Si el Señor creó un arca y la mandó a cubrir con brea y cerró la puerta y allá vino el juicio de Dios, en el pueblo de Israel mandó hacer el arca de madera de acacia y luego la recubrió con oro y luego le puso la tapa y encima le puso sus querubines. ¿Para qué? Para que guardaran la presencia de Dios. Porque eso es lo que significa la presencia de Dios. Y dice la Escritura que en nosotros
la propiciación era la cruz y el que estaba en la cruz. La madera, ¿qué representa la madera? La humanidad. ¿Quién estaba sobre la madera? El Señor, Cristo. ¿Y qué derramó el Señor sobre la madera? Su sangre. Por eso el Señor es mi propiciatorio, el Señor es mi propiciación, el Señor es mi redentor. Porque en la cruz, por eso la fe mía debe estar depositada en la obra que Él hizo en la cruz. Esa es mi fe. Él dijo que si yo creo en el que estuvo en el madero, se hizo maldito. Ahora yo, esa maldición que Él tiene, a mí se me convirtió en bendición, en gracia. Y yo tengo que creer en eso, en esa sangre que el Señor derramó, en esa vestidura que nos dio el Señor, en esa piel, en eso que Él cubrió. Porque lo que el Señor hizo al principio fue cubrir. Yo lo voy a cubrir. Pero antes de cubrirlo, antes de perdonarlo, la Biblia me dice una serie de cosas. Si usted analiza el trabajo de la propiciación, la palabra del Señor me habla aquí de algo que yo dije. Ahora, cada vez el Señor me confirma más sobre los bautizos. Dice la palabra del Señor, ¿cuándo nosotros podemos entrar a disfrutar de la propiciación? Dice, lo primero, recuerde que la propiciación es la etapa que apacigua. Es la persona que va a ser usada para que la ira de Dios no caiga sobre mí. En la época antigua eran los animales. El Señor, ¿cómo cubrió? Pues tuvo que sacrificar los animales y ponerle la piel a ellos y hacer el derramamiento de sangre y hacer la redención, hacer la remisión y hacer todos los 4 pasos para poder perdonar a la humanidad. Y por eso aquí el Señor habla que nosotros, para que podamos tengamos esa propiciación, no que me cubra momentáneamente, sino que mi pecado sea borrado. Porque si yo solamente estoy cubierta, quiere decir que cuando el Señor haga así, me va a ver mi naturaleza de hombre pecador. Por eso el Señor habla aquí de ¿qué? Que lo que hay que hacer es el bautismo en agua. Ahí empieza ¿qué? Mi borramiento de pecado. Ahí empieza todo lo que Dios tiene para mí. Por eso dice el bautismo en agua. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? En Éxodo 19:10 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Yo tengo el bautismo, ¿qué indica? Que yo debo ser lavada, que yo debo ser lavada primero. Y después del lavamiento, ¿qué hizo el Señor? Fue a la cruz. Primero me perdonó, primero me lavó. ¿Para qué? Para ahora luego borrar mis pecados a través de la obra del Señor, a través de la cruz de Cristo. Por eso es importante el bautismo. No como tienen en algunas partes que si usted se bautiza, usted no puede volver a pecar. Triquis, porque aquí seguro nadie va a poder entrar al reino. Y el significado del bautismo es que Dios lo va a lavar y que en el momento que usted se disponga, Dios empezará a hacer la obra de ¿qué? De perdonarla y borrarle todos sus pecados para que usted pueda entrar. Si no hay ese lavamiento, por eso el Señor que le dijo, lávense. Dígale a mi pueblo que se bañe. Si usted va a Números, que fue lo primero que le dijo el Señor a Moisés, ellos que me van a servir, vaya bañelos primero. Vaya me los baña en aguas. Y por eso Moisés fue y bañó a todos aquellos que le iban a servir al Señor. Y luego sí, vístalos con las vestiduras y luego únjalos. Y después de que están ungidos, háganme los sacrificios y ya ustedes son consagrados para mí. Es un proceso, hermano. Eso no es solamente, Señor, yo te necesito, te hago. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa oración? Y nosotros aferrados a esa oración. Y creíamos que porque Pepito la hizo, ay, el borrachito de la esquina lo hizo y seguro va a entrar allá al reino.
¿Cuál? Si la Biblia, yo no puedo hacer nada de lo que no está escrito en la Biblia, porque estoy haciendo herejía. Por eso el Señor dice, yo lo recibo, pero ¿cuándo lo recibo? Cuando obedezco su palabra, cuando creo en su obra expiatoria, cuando veo que Él va caminando conmigo y yo camino con Él. Eso es lo que hizo el Señor, esa propiciación, que fue y se bañó. Por eso, ¿qué le dijo el Señor, Juan el Bautista, al Señor cuando lo vio que entró al río Jordán? Yo necesito que usted me bautice. Bautíceme. Usted dijo, no, usted me tiene que bautizar a mí, porque es necesario que la justicia de Dios se cumpla. ¿Quién era la justicia? Él. Por eso el Señor primero fue al bautismo. ¿Fue a qué? A recoger, porque cuando Juan el Bautista le puso al Señor sus manos y le confesó los pecados del mundo, Él llevó su carga, tomó su carga. ¿Para qué? Para llevarlos al madero, para llevarlos allí y expiarlos, borrarlos y ponernos ahora en una condición diferente delante de Dios. Se rompió el velo y ahora usted puede entrar a la presencia de Dios. Eso es lo que hizo el Señor, eso es lo que tiene que ver con la propiciación. El Señor es propicio para mí. Él es el que me lavó, Él es el que me perdonó, Él es el que me borró. Y como Él hizo eso, yo tengo que agradecer en qué, obedeciendo su palabra y caminando de acuerdo a lo que Él está diciendo. Eso es lo que hizo el Señor. Ese cubrimiento que hizo el Señor en ellos, ¿cómo lo vivió Jesús? Y yo analizaba, yo decía, Señor, usted cubrió a Adán y Eva con pieles de animales. Pero esa acción del Señor, a Jesús le quitaron la túnica. ¿Por qué? Porque Él no venía a cubrir, Él venía a borrar. Por eso le quitaron la túnica, por eso lo desnudaron. Porque ¿cuál era la condición al principio del hombre? Desnudo delante de Dios. Y estar desnudo es ser correcto, recto y obediente a las cosas de Dios. Por eso el Señor le quitaron la ropa, le pusieron la púrpura, porque la púrpura real es la realeza, le pusieron la corona de espina, porque la espina, el Señor dijo, maldita será la tierra, y el Señor llevaba la maldición aquí. Eso era lo que estaba haciendo el Señor, lo que hizo el Padre, Él lo estaba cumpliendo aquí. ¿Para qué? Para restaurarnos, para volver al Señor, para que hoy caminemos con Él. Y por eso después dice, Él es el Rey. Y que le quitaron el manto, porque le pusieron un manto, y ese manto significa justicia, la justicia de Dios, el manto de justicia, como habla el Señor en su palabra. Y por eso le quitaron eso, le volvieron a poner, y váyase a terminar la obra. ¿Sí me hago entender? Como lo que el Señor hizo allá, aquí Jesús vino a qué? A que lo descubrieran, a que lo desnudaran. ¿Para qué? Para poder limpiar, para poder borrar, para que hoy nosotros podamos entrar libres a la presencia de Dios. Eso mismo, hermano, lo que pasó allá, esa es la propiciación. Que Él, el Señor, con su obra, con entregar su vida, con derramar su sangre y decirle, yo voy a enmendar el error. Yo voy, Señor. Lo que el Señor estaba haciendo ahí era ¿qué? Borrando los pecados. Yo voy, Señor. Yo soy el Redentor. Y es lo que habla el Señor en su palabra. El Señor es mi propiciación. Por eso debemos de tener cuidado. Si yo cometo un error, si yo transgredo un mandamiento, tengo que ir, voy a mi abogado. Porque Él dice que tenemos un abogado. Señor, cometí, ¿qué debo hacer? Porque Él es mi abogado. Eso lo dice el Señor en su palabra. Yo tengo que ir a buscar a mi abogado porque cometí una falla. Y por eso cuando yo cometa un pecado, la ira de Dios no se viene contra mí. Vendrá la disciplina. Dios guardará y esperará que nosotros volvamos al Señor, corrijamos la actitud,
corrijamos el proceder, tengamos una conducta y comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque el Señor es mi abogado. Pero eso no indica que yo voy a seguir cometiendo la falla, Señor, y el Señor va a decir, bueno, ¿y aquí qué? Yo voy a estar defendiéndola a usted allá, pero usted, aquí el Señor le da a usted la bendición, usted sale otra vez a cometer el mismo pecado. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, mija. Él es mi propiciatorio. Él es, porque la obra de Él fue la que satisfizo, fue la agradable al Padre. ¿Para qué? Para que la ira de Dios no caiga sobre mí. Para que la ira de Dios no venga sobre la humanidad. ¿Cuándo va a venir? Cuando la iglesia se vaya, cuando nosotros nos vayamos y se queden aquí los que no quisieron aceptar nada con el Señor. Los que les gustó el mundo, sus deseos, sus pasiones, sus desórdenes, todo. A esos son los que se van a quedar aquí. ¿Y qué van a recibir? El juicio de Dios, la ira, el fuego de Dios. ¿Y por qué no aprovechar la gracia? ¿Por qué no aprovechar la gracia, hermano? Eso es lo que nos enseña el Señor. Por eso el Señor utilizó que el bautismo es importante, pero en aguas corrientes, no en la piscina que usted recoge el pecado del hermano que se acaba de bautizar. No, hablen con el hermano Martín, quiénes van a ir para poder ir al sitio. A mí me gustaría que hiciéramos como un día de compartir y aparte pues ir a acompañar a los hermanos que se van a bautizar. A mí sí me gustaría, pero tienen el mes de septiembre, porque en octubre seguramente lo vamos a hacer. En octubre, antes de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, por favor, si ustedes van a ir con su familia, de pronto a compartir, pero no es que entonces ya viene mi tía, y los que no vienen a la iglesia, no, especialmente es para los que estamos acá. Si usted quiere llevar a su esposo, si usted quiere llevar a su hermano, bueno, está bien, pero es que aquí aparece un montón de gente, y después al otro día uno dice, bueno, ¿y dónde están los paseanderos? Sí, porque es así, uno dice, va a haber mercado, y eso sí va a haber gente aquí, y al otro día que no hay nada, y la gente ¿dónde está? Pero sí me gustaría que fuéramos y que compartiéramos y que ayudáramos a las personas, porque el bautismo es importante, no es factor que me salva, pero es lo que me lava y es lo que hace que Dios, a través del Espíritu Santo, empiece a hacer una obra conmigo. Si no, no hay, porque el Señor manda. El sacerdote bautizó a todos los que salieron de Egipto, el eunuco, el etíope. Todos ellos, ¿por qué? Porque es importante, porque eso es un requisito, no de salvación, pero sí de iniciar, de que se han lavado mis pecados. ¿Para qué? Porque como dice Isaías, si mis pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si son rojos como el carmesí, serán como la blanca lana. Eso es lo que quiere el Señor. El agua es la que limpia, el agua es la que regenera. Ese bautismo es lo que dice el Señor en su palabra. Es el nuevo nacimiento. Dejamos la vieja Elsa y ahora sale la nueva. No quiere decir, ay, yo voy a salir con años menos. No, ya, porque yo sigo con mis 65 y sigo para arriba. ¿Ya? Pero aquí lo que el Señor está diciendo es que debemos de lavarnos, y en lo que me lava a mí es el bautismo en agua. Eso es lo que me hace a mí que el Señor me lave de mis pecados. ¿Para qué? Para poder ir a lo que dice aquí el Señor. La crucifixión es la crucifixión es el acto, la acción de Dios para que mis pecados fueran borrados. Para que cuando vaya a la presencia de Dios y el Señor busque en mi libro de obras, o en mi manual de vida, vea que yo hice acciones de Dios. Porque lo que el Señor me va a juzgar a mí son las acciones. ¿Qué es lo que yo hice
en favor de la huérfana, de la viuda, del abandonado, del extranjero, del oprimido, del abandonado. Eso es lo que el Señor va a juzgar. Por eso el Señor le manda a decir con todos los profetas, dígale que sus acciones no me gustan. Dígale que su idolatría no me gusta y voy a mandar al rey de Asiria, voy a mandar a Babilonia, voy a mandar a los eteos, a los fereceos, que vengan contra usted. Ay, pero Señor, pero no es que esa es la forma como nosotros podemos estar bien delante de Dios. Hágale. Allá apúntese con el hermano y diga, voy a ir con mi papá, con mi mamá, porque hay que contratar el transporte. Y allá creo que hay unas actividades, entonces si usted quiere participar de canotajes, bueno, unas cosas ahí que usted puede participar. ¿Recuerdan cuando yo les mandé unas fotos que yo fui con mi familia para allá? Y aquí es que vamos a salir temprano y no es que vamos a las 8 y la hermana llega a las 9. Le hago lo que le hice una vez a una hermana. Yo se lo hago. Yo le dije, nos vemos a tal hora. Y era la hora y yo me fui. Cuando ella me dijo, pastor, ¿dónde está? Le dije, ya estoy en Lebrija. Ay, yo acabo de llegar. Le dije, bueno, me alegra, ahora devuélvese para su casa. Yo soy así, hermano. Porque para las cosas del Señor sí no tenemos, pero si fuera un paseo para el mundo, desde las 3 de la mañana estamos con la maleta lista. Entonces, apúntese con el hermano es el que le va a decir cuánto es el valor para poder contratar el transporte, para poder, y la comida la lleva usted. Y si lleva niños, usted cuida a sus hijos. Usted cuide a sus hijos porque allá no va a ir nadie a cuidar su familia. Y le digo lo que una vez, cuando estaba vivo mi esposo, que también fuimos a hacer bautismos, fuimos a hacer bautizos por allá, no me acuerdo por dónde. Y yo tuve un sueño donde yo veía que uno de los niños que iban se lo llevaba el río. Y pasó así, y yo decía, Dios mío, y no sé qué fue lo que pasó, y al otro lado salió, y yo saliendo le dije, hermanos, si usted lleva niños, porque ahí sí vino la hermana, el hermano, vino la hija que acababa de tener una niña que tenía como 15 días de parida y así se fue para el paseo y bueno, es un montón de gente y pasaron, aquí es el lugar y ellos de rebeldes se pasaron del río al otro lado. Y yo le dije, usted cuida a sus hijos. ¿Usted cómo va a pasar al otro lado? Mija, usted acaba de parir. Y usted con ese niño, como eran tan hiperactivos, yo le dije, cuide a sus hijos. Cuando yo estoy así para y veo al niño en la mitad del río, yo le grité a mi esposo, le dije, el chino se lo va a llevar el agua. Y vino, ¡fum! Y se lo fue. Y eso, ¡ay, Dios mío! Menos mal que mi esposo con los hermanos habían hecho como una redada así. ¿Para qué? Para que no pasara. Y el chino, no sé cómo, por en medio de la redada pasó al otro lado. Y mi esposo, eso corría, se cayó, eso le pasó un montón de cosas. Y más abajo agarró al chino. Yo le dije, eso es lo que le pasa a usted, mijo, por desobediente. Mire cómo terminó la vida del pastor, todo amoratado. ¿Y por qué? Porque somos desobedientes. Si usted va a llevar a su hijo y su hijo es un terremotín, amárrelo a su cintura. Sí, porque es que hoy en día los niños son terremotines. Eso dice uno colgarlos en una puntilla, porque qué cosa tremenda. Entonces, aquí lo que les quiero decir es, si usted va a ir, hable con el hermano y vuelvo y le digo, me gustaría que hiciéramos como un día de salida de la iglesia, porque hace rato que no salimos. Pero vamos a aprovechar esto, ¿para qué? Para cumplir lo que el Señor nos está diciendo y también de pronto para los hermanos que han llegado y que necesitan esta actividad. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor. Y vamos a pedirle al Señor, y vamos a decirle al Señor que tenemos gratitud porque Él es nuestro propiciatorio, porque Él es la persona que Dios utilizó para cubrir, para perdonar y borrar mis delitos, mis
pecados, mis malas acciones y mis malas actitudes. Digámosle al Señor que le damos gracias, porque a través de las generaciones Dios mostró cómo, a través de Noé, a través de Adán, a través de el arca, cómo el Señor le iba mostrando al hombre cómo iba a ser la propiciación, el propiciatorio, y cómo Dios sería propicio para poder perdonar, para poder borrar y quitar nuestros delitos y nuestras fallas. Señor, gracias. Gracias por su obra en el madero. Gracias porque te pusiste sobre la humanidad. Y allí, Señor, tú recibiste, fuiste desnudado, Señor. Se le quitó la túnica que cubría su cuerpo, Señor, que cubría la carne, Señor. Le pusieron un manto y en ese momento se estaba cumpliendo lo que dice la palabra, el manto de justicia. Él era mi manto. Él era el que me va a venir y el que me iba a ayudar a caminar dentro de los propósitos de Dios. Ahora, Señor, tú tendrás misericordia porque nos dice la palabra. Contigo tenemos paz, Señor, por creer en la obra del Mesías, en esa obra que hizo Jesús en el madero. Se bautizó y eso significaba que el profeta estaba colocando los pecados de la humanidad, desde el tiempo de Adán hasta el final de todos los tiempos. Por eso, Señor, gracias por esa propiciación, por ese propositorio, por ese propicio, Señor, en el Señor. Permítanos, Señor, darte gracias porque tú tomaste mi lugar. Tú, Señor, diste la vida por mí, derramaste tu sangre por mí. Y ahora, Señor, me ha hecho libre y ahora, Señor, tengo una actitud y tengo una condición diferente delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, bendito Señor. Porque así como cuando vino el Espíritu de Dios sobre Jesús, también vino sobre los discípulos y también está sobre nosotros, Señor. Por eso, gracias. Gracias porque el Espíritu de Dios, Señor, está en su palabra. Él es la palabra que me ayuda, que me alivia, que me hace vivir confiado, que me dice en qué condiciones está mi vida con respecto a ti, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Oramos, Señor, por esta actividad que vamos a tener, por ese bautismo, porque tú mandaste, Señor, al pueblo que se lavara. Tú mandaste, Señor, porque una cosa es ser el santo y otra cosa es la santificación. El santo eres tú y la santificación nosotros la vamos adquiriendo en la medida que vamos obedeciendo su palabra, como lo dice la Escritura. Por eso, Señor, cada cosa que tú nos mandas hacer forma parte de mi santificación, Señor. Gracias, Dios. Gracias por cada acto, gracias por cada obediencia que tenemos delante de ti y de su palabra. Gracias, Señor, porque así como tú mostraste, Señor, acerca de la propiciación de cada uno de ellos y terminó con Jesús. Por eso Él ya no vendrá con relación al pecado, dice la palabra, sino ahora vendrá como rey, con su espada, para juzgar a las naciones, para juzgar al hombre, para juzgar todo lo que se ha quedado aquí por causa de la desobediencia y no haber escuchado la voz de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Divino Salvador. Bendiga a su pueblo, Señor. Gracias por tener un mediador. Moisés fue mediador entre tú y el pueblo. Cristo es el mediador entre tú y cada uno de nosotros. Él es mi mediador, es mi abogado, es el que me enseña. Él es el camino, Señor. Así como dice la Escritura, dice la palabra, cuando tú mandaste hacer el tabernáculo, Señor, habían 3 puertas. Estaba la puerta que entraba al atrio, estaban las cortinas que entraban al lugar santo y estaba la cortina que entraba al lugar santísimo. Y cada una de esos nombres significa la primera palabra, la primera cortina para entrar al atrio, Señor, su significado es camino.
La segunda cortina para entrar al lugar santo donde está el pan, la luz y el incienso se llama la verdad. Y la tercera cortina, Señor, para entrar al lugar santísimo se llama la vida. Por eso en Él, en ese tabernáculo encontramos toda la obra de Jesús. Encontramos todo, mi camino, la verdad de la vida, que es lo único que nos debe interesar, Señor. Gracias por enseñarnos, gracias, Señor, porque ahí está todo, Señor. Está escondido, no en secreto, porque los secretos son aquellas cosas que tú no vas a revelar, pero lo que está oculto y lo que está en secreto, sí, Señor, lo vas a revelar, lo vas a mostrar y lo vas a manifestar. Por eso, gracias, Dios. Gracias, Señor, por lo que está escondido, por lo que está detrás de una palabra, una acción, una actitud. Cualquier palabra, Señor, que nos ha de llevar a conocer las verdades de Cristo. Hoy oro, Señor, por los hermanos en Medellín, por Elina y por Gerson, Señor, por ese matrimonio, Señor, que lo quieren hacer delante de ti en la iglesia. Por eso, gracias, Señor, por ella, por esa decisión de querer hacer las cosas delante de ti, ante los ojos tuyos, Señor. Oro también por mi hija, Señor, guárdala, cuídala allí, Señor, en su trabajo, bendito Dios. Oramos también por nuestras hermanas en Bogotá, Señor, guárdalas, cuídalas, protégelas, abre puertas, Señor, bendiga sus casas, bendiga sus familias, bendiga su entrada y su salida, Señor. Igualmente los hermanos de Piedecuesta, Señor, ayúdelos, sánelos, abre puertas, como decía Amparito, para la labor de cada uno de ellos. Bendiga a los hermanos que están aquí, Señor, en la iglesia, que se levantaron, que dejaron su cama, que se dispusieron a venir, que hicieron una travesía. Solo cada uno de ellos sabe cuántos inconvenientes pasaron y vivieron para poder estar aquí, Señor. Pero gracias, Dios, porque cada una de esas cosas seguramente serán agradables y tendremos bendición sobre ti, Señor. Oro también por los hermanos que están en las redes, Señor. Bendígalos, guárdalos, Señor. Protégelos, bendito Señor. Gracias por la recuperación de Rosita en la cirugía de sus ojos, Señor. Gracias, Señor, porque tú harás. Gracias, Señor, por la recuperación de Amparito, de Hilda, Señor. Gracias por la recuperación de cada uno de nuestros hermanos, Señor. De Emma, Señor, también en su proceso, Señor, que tienes tú con ella, con su casa y su familia. Gracias porque hemos visto su gloria, gracias porque hemos visto su bondad. Gracias, Señor, por aquellos que van a entrar en las próximas cirugías, Señor. Porque solo tú sabes, Señor, por qué vas a permitir ese tipo de situaciones en nosotros, Señor. La gloria del Señor se verá, Señor. La gloria del Altísimo llegará a nuestras casas, bendito Dios y soberano Cristo. Llévanos con bien, Señor, a nuestras casas. Permítanos seguir en este camino de la luz, en este camino, Señor, que independiente de, queremos seguir adelante. Protégenos, Señor, de la plaga que hay sobre la tierra, proclamada, manifestada y dada a conocer por la Organización Mundial de la Salud. Todo se viene haciendo, Señor. Todo lo que se hizo en los Juegos Olímpicos, en el Mundial, y ahora lo que dice, porque tú nos estás diciendo que oiremos de guerras, de plagas, de hambre, de enfermedad, pero que nosotros no debemos sentir miedo ni temor, sino que estemos listos, porque nuestra redención, nuestra salida se dará, Señor. En el momento que menos estemos prestos, Señor, seguramente nos iremos, Señor. Por eso prepáranos para poder estar listos, Señor, como aquellas mujeres que estaban esperando al esposo a la medianoche. Por eso ayúdanos, Señor, a caminar y a hacer de acuerdo a lo que está escrito en su palabra. Bendíganos a todos, bendiga a las mujeres, bendiga a aquellas que tienen un hogar, que tienen un esposo, que entiendan y comprendan, Señor, cuál es su labor, por qué tú las pusiste, Señor, por qué están al frente, alrededor, porque somos los que guardamos, protegemos y cuidamos, Señor, para que el adversario, porque como dice su palabra, tú nos diste conocimiento, inteligencia para poder prever, para poder discernir, para poder ver un poquito más allá, Señor, para que nuestra familia, nuestra casa esté guardada de las acechanzas del adversario.
Gracias Dios, gracias Señor, gracias Divino Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.